que la potencia también se relacionaba con la afinidad, ¿no es cierto? Que a medida que más nos desplazábamos hacia la derecha, la potencia disminuía, ¿no es cierto? Y también la afinidad disminuía de la droga por su receptor. Definimos también antagonista competitivo, no competitivo, frente, lógicamente, a un agonista. Y me parece que eso. Y después en analgésico, ¿no es cierto? Hablamos de los analgésicos, hablamos de los que eran selectivos como la aspirina en dosis de 100 dentro del rango. Hablamos también del paracetamol, hablamos de la dipirona, de su efecto hipotensor. Dijimos que el único que tenía esa acción hipotensora era en ello, además era relajante a la musculatura lisa, por lo tanto también se podía usar en cólicos, dijimos. Hablamos del ibuprofeno, hablamos de eso, también hablamos de los coxib, ¿se acuerdan? Dijimos súper bueno, pero el único problema que tenían los coxib, dijimos, era que inhibían a la PGI2 y eso inhibía, que inhibía a la COX-2, era selectivo a la COX-2 y eso iba a inhibir a la PGI2, por lo tanto iba a favorecer, ¿no es cierto?, los eventos cardiovasculares. Por lo tanto, mucho ojo, dijimos, con ello. Y ahora vamos a hablar entonces, los AINES eran antiinflamatorios no esteroidales, ¿no es cierto?, y eran analgésicos y antiinflamatorios. Pero ahora les voy a presentar entonces a los mejores antiinflamatorios y a los mejores analgésicos. Vamos a hablar entonces de antiinflamatorios esteroidales y vamos a hablar de corticoterapia y vamos a hablar también de los opiáceos. Fíjese que esto no se va a mover porque... Fíjese que una de las cosas importantes, lo primero que tenemos que partir es dónde se origina, ¿no es cierto? Todas estas moléculas tienen un grupo común, ¿no es cierto?, que es la molécula de colesterol, y de ahí, ¿no es cierto?, se van formando distintas estructuras químicas, y así, ¿no es cierto?, en la corteza suprarrenal, en la zona fasciculada, vamos a generar, ¿no es cierto?, cortisol, que es el grupo corticoide que nosotros tenemos endógeno, ¿no es cierto? Ustedes ya vieron en fisiología, y seguramente en fisiopato a lo mejor también, que tenemos, ¿no es cierto?, secreción endógena de cortisol, que sería, ¿no es cierto?, este grupo corticoide que nosotros generamos. También importante, fíjese, que en la zona glomerular de la corteza se genera la síntesis de aldosterona. Y es importante, claro que es importante, porque la aldosterona nosotros dijimos, ¿qué cosa? Que retenía sodio y agua, ¿se acuerda? A nivel renal. Por lo tanto, esa característica de la aldosterona, ¿no es cierto?, ese efecto, y este efecto, así como este es glucocorticoideo, este efecto es mineralocorticoideo. Pero puede pasar entonces que como las estructuras químicas se parecen, es probable entonces que de repente los glucocorticoides también tengan ciertas propiedades como la aldosterona y por lo tanto generen reabsorción de sodio y agua, es decir, simulen a la aldosterona y eso va a ser, ¿no es cierto?, de que vamos a tener ciertas características de retención, por ejemplo, edemas, etcétera, que vamos a ir viendo, producto de esta acción mineralocorticoidea. Por lo tanto, nunca olvidar entonces que hay relación de estructura con actividad entre el cortisol y la aldosterona. Ustedes aprendieron en fisiología también que hay un eje hipotálamo-hipófisis, en este caso glándula suprarrenal, y se va a liberar por lo tanto cortisol, ¿no es cierto? Si tenemos una dosis alta de cortisol, va a haber feedback, ¿no es cierto?, negativo, que va a inhibir la secreción, ¿no es cierto?, de los factores secretores y por lo tanto va a disminuir la liberación de cortisol. Por lo tanto, tenemos entonces también una regulación hipotálamo, hipófisis, glándula suprarrenal. Fíjese que una de las características de los corticosteroides, que si yo le preguntara, ¿no es cierto?, una paciente le pregunta a usted, no sé, ¿para qué me dieron prednisona? Usted no podría saber. Salvo
que leyera la historia clínica o salvo que la mujer le contara, el paciente le contara qué es lo que tiene. Porque nos vamos a dar cuenta que sirven para tantas patologías que tendríamos que ser sabios para saber así mirando a la persona qué es lo que tiene. ¿Ah? Entonces hay que tener cuidado porque de repente la gente dice, no, es que es para esto, no, es para varias cosas. Así que podemos usarlo por varios motivos. Fíjese que dentro de las acciones metabólicas que tienen, ¿no es cierto?, los glucocorticoides, ¿no es cierto?, pueden aumentar la síntesis de glucógeno, pero también aumentan la gluconeogénesis, ¿no es cierto? Y aumentar, ¿no es cierto?, la gluconeogénesis significa que aumentan también, ¿no es cierto?, la síntesis de glucosa. Eso, ¿no es cierto?, hace, junto con otra característica muy importante, dice disminuye la penetración de glucosa en los tejidos. No olviden, ¿no es cierto?, que la insulina sensibiliza los tejidos, ¿no es cierto?, para que pueda entrar la glucosa, ¿no es cierto?, a los tejidos. Sobre todo, ¿qué receptores sensibiliza la insulina? Porque están los GLUT1, los GLUT2, los GLUT3, los GLUT4. ¿Cuáles son sensibilizados por la insulina? Los GLUT4. Los receptores GLUT4 son sensibilizados por la insulina. Y la verdad de las cosas, ¿no es cierto?, que este medicamento lo que hace, disminuye la sensibilidad, ¿no es cierto?, de la insulina, por lo tanto disminuye la probabilidad de que la glucosa entre, ¿no es cierto?, a un tejido periférico, para poder salir desde la circulación. Eso hace, ¿no es cierto?, que en general los glucocorticoides aumenten la glicemia de los pacientes. Entonces, una de las cosas que uno tiene que tomar en cuenta entonces cuando usamos corticoterapia en un paciente, que si el paciente es diabético, el paciente no es muy controlado en su diabetes, etcétera, es medio descompensado el paciente, hay que tener cuidado y hay que estar observando, ¿no es cierto?, todos estos temas de la glicemia. Y también, ¿no es cierto?, este aumento de la gluconeogénesis genera un aumento en el catabolismo de las proteínas, lo que produce retardo en la cicatrización y también estrías. Por lo tanto, ese retardo de la cicatrización y esa estría, nos vamos a dar cuenta que también son efectos laterales que nos podemos encontrar con un paciente que toma corticoides. También produce, ¿no es cierto?, fíjense, la oxidación, la movilización y el depósito de las grasas es influenciado por los glucocorticoides y producen, ¿no es cierto?, a este nivel una redistribución de las grasas. Es decir, como que todas las grasas bajaran y tenemos, ¿no es cierto?, un paciente con esta guata acá, podríamos tener acá también tipo ojiva de búfalo en la parte externa, ahí está el cuello de búfalo, el aumento de la grasa abdominal y esta cara de luna llena, ¿ah?, que se da, ¿no es cierto?, también por la acción que favorece la acción lipolítica, es decir, la lipólisis, la generación de ácidos grasos, etc. Y por lo tanto aumenta la redistribución. Una de las características importantes, que nosotros siempre vemos, es, ¿no es cierto?, en un paciente que toma corticoides, siempre tienen como la cara hinchada. Por eso que se dice que este efecto lateral es cara de luna llena, tal cual. También tiene una acción antiinflamatoria que podríamos decir que es el mecanismo más relevante por el cual usamos corticoterapia. Fíjese que disminuye, bueno, el colágeno y la cicatrización, pero eso tiene que ver con un tema más bien en bajas dosis. Pero el mecanismo de acción importante es, ¿no es cierto?, este que está acá, que lo vamos a ver al final. Pero acá hay una cosa importante, disminuye la liberación de monocitos y eosinófilos de la médula y disminuye la liberación de factores de inflamación, interleuquina, factor, interferón, y disminuye también la población de linfocitos T. No sé si la tengo más adelante, no me acuerdo. Ya, pero no importa. Disminuye la población linfocitaria. Y entonces, aquí se van a encontrar con otro efecto lateral importante de los glucocorticoides y es que producen inmunosupresión. Ahora, ¿suprimir el sistema inmune será bueno o será malo? ¿Ah? Depende de qué. O sea, por ejemplo, en un paciente trasplantado,
¿Ya? Sería bueno, para que el organismo no ataque. Ya, perfecto. Pero en un paciente no trasplantado no, ¿no es cierto? Es verdad, puede ser bueno, puede ser malo, porque por ejemplo, ¿en qué sentido podría ser malo? Que al estar disminuido el sistema inmune, ese paciente va a estar ávido de otras infecciones. Entonces a lo mejor vamos a desarrollar infecciones virales, infecciones bacterianas, infecciones micóticas, etc. ¿Ah? Eso es básicamente lo que ocurre. Pero en el lado bueno, es, ¿no es cierto?, que esta acción inmunosupresora, disminuir la actividad del sistema inmune, es bueno, por ejemplo, en el caso de los trasplantes, ¿no es cierto?, para evitar en el caso de los rechazos. Y también muy importante en las enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, en la artritis reumatoidea, en el lupus eritematoso, ¿no es cierto?, en que tenemos un sistema inmune totalmente activado, la terapia es de primera línea con corticoides, porque lógicamente vamos a producir una inmunosupresión, por lo tanto nos va a servir para bajar esa actividad inmunológica de estos pacientes, ¿no es cierto?, con estas patologías. Entonces, ¿es bueno o es malo? Depende. Está considerado como un RAM, como un efecto lateral, pero en algunas patologías no sirve. Por eso en general cuando nosotros hablamos de efecto lateral, decimos es el efecto no deseado del medicamento. Pero yo siempre les digo, pero hay veces que ese efecto lateral no deseado es deseado para otros pacientes. Entonces de repente las cosas que son laterales sirven para algunos grupos específicos de pacientes. Y sin lugar a duda el mecanismo más trascendental es su acción antiinflamatoria. Y eso se da, ¿no es cierto?, por algo que ustedes ya vieron, que produce aumento de la lipocortina. Y eso se va a dar básicamente con la cascada del ácido araquidónico que ustedes la vieron en fisio. Vale. ¿No? Sí, sí, la semana pasada. La semana pasada la vio ella. Antes pasada creo. ¿Ustedes no vinieron a clase entonces? Para la inflamación. Sí, pues, cuando vieron inflamación, lógicamente, ¿no es cierto? Porque esta cascada del ácido araquidónico, ¿no es cierto? Y también la vimos la semana pasada conmigo. Porque hablamos de la cascada del ácido araquidónico, ¿se acuerdan cuando le dije yo, desde los fosfolipos de la membrana, se libera por acción de la fosfolipasa, se libera ácido araquidónico, y el ácido araquidónico puede sintetizar, ¿no es cierto?, leucotrieno, prostaglandina, por la vía de la ciclooxigenasa, o bien por la vía de la lipoxigenasa, genera leucotrienos. Eso lo vieron en fisiopato y se los dije yo, y ya se les olvidó. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer los glucocorticoides? Van a inhibir a la fosfolipasa A2. Por lo tanto, ¿no es cierto?, van a cortar la cascada de la inflamación antes de generar el ácido araquidónico. A diferencia de los antiinflamatorios no esteroidales que vimos la semana pasada, que inhiben, ¿no es cierto?, a este nivel, a nivel de las ciclooxigenasas. ¿No es cierto? Como ahí está, ¿ves? A nivel de la ciclooxigenasa. Por lo tanto, este mecanismo de acción antiinflamatorio es, sin lugar a dudas, el mecanismo más importante, y por eso, ¿no es cierto?, nosotros decimos que los glucocorticoides son los antiinflamatorios más potentes que uno dispone en la terapéutica. Esto también les dije, puede, ¿no es cierto?, también inhibir a colagenasas y a elastasa, que son las que degradan tanto la elastina como el colágeno, y se puede usar, ¿no es cierto?, en algunas patologías, cuadros de artrosis, crónicos, etc. Pero a veces, generalmente, se da más este efecto en dosis más bien bajas, no en dosis tan altas de corticoterapia. Bueno, eso fue lo que les dije recién, ¿no es cierto?, la disminución de los linfocitos T genera, ¿no es cierto?, la inmunosupresión. Y aquí hay una cosa muy importante. Fíjese que cuando uno toma corticoides, disminuye la absorción intestinal de calcio. Es decir, se va a absorber menos calcio. Y por otro lado, aumenta la eliminación renal de calcio. Es decir, si tenemos menos aporte de calcio y eliminamos más calcio, significa que en el plasma, ¿qué va a pasar con el calcio? Va a disminuir el calcio plasmático. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa como regulación? Se estimula a la paratormona, entonces aumentan los niveles de paratormona como mecanismo compensatorio. ¿Y qué hace la paratormona?
aumenta la resorción ósea, es decir, saca calcio desde el hueso hacia el plasma para nivelar los niveles de calcio plasmático. Está todo bien. El único problema es que cuando sacamos el calcio, porque pensemos que estamos en un tratamiento crónico, por ejemplo, ese paciente con lupus, por ejemplo, alguna enfermedad autoinmune o una enfermedad en que va a pasar por muy largos periodos y en dosis altas glucocorticoides, ¿qué es lo que va a pasar? Que a la larga, ¿no es cierto?, esa pérdida de calcio desde el hueso va a generar, ¿no es cierto?, al final a los pacientes cuadros de osteoporosis. Y lógicamente tener una osteoporosis es un paciente que ni Dios quiera se nos caiga porque fácilmente se puede fracturar, etc. Por lo tanto, entonces, este efecto lateral de los glucocorticoides de la osteoporosis es un efecto lateral el más grave que puede haber, pero que se genera cuando en el uso crónico, con dosis altas. Es decir, si usted toma corticoides por un mes, por 7 días, etc., olvídese, no le va a pasar nada de esto. Esto es, como le digo, en dosis alta y en periodos prolongados. Por eso que en general se va a dar con enfermedades crónicas. Y la otra cosa que no hay que olvidar nunca, que inhibe la liberación de la hormona del crecimiento. Por eso, en general, no es que estén contraindicados, yo diría que está restringido el uso de corticoides en niños. A pesar, ¿no es cierto?, que usamos la prednisona mucho en suspensión, en cuadros asmáticos, etc. Pero como le digo, lo ocupamos por periodos cortos, 5 o 7 días, no más que eso. ¿Se fijan? Pero no hay que pegarse, ¿no es cierto?, en corticoides en los niños porque puede inhibir el crecimiento. De hecho, este efecto inhibitorio también se da durante el embarazo. Por eso hay que tener, también está contraindicado en general, ¿no es cierto?, usar por el efecto inhibitorio, pese a que sí se ocupa, ¿no es cierto?, corticoides cuando uno produce en las embarazadas al final del, digamos, del embarazo, maduración fetal, porque ahí se ocupa corticoides, por 2 días, ¿no? Otra cosa importante. Fíjense que cuando hay una reacción alérgica, nosotros tenemos estas células basófilas o mastocitos que adentro están llenas de mediadores, leucotrienos, citoquinas, pero una muy importante, histamina. Cuando hay, ¿no es cierto?, hay un alergeno, ¿no es cierto?, que uno le da alergia, etc. Bueno, están las células linfocitos B que se activan, se generan, digamos, estas inmunoglobulinas E, las cuales se fijan a la superficie de los mastocitos y después en un posterior, digamos, nuevo contacto con el alergeno se va a unir a esta inmunoglobulina E y va a producir, ¿no es cierto?, que se rompa esta célula basófila o mastocito. Y cuando se rompe se va a liberar histamina y la histamina que va a generar todo, ¿no es cierto?, los efectos propios de una reacción alérgica con histamina, va a producir, por ejemplo, broncoespasmo, edema, obstrucción de la vía aérea, etc. Por eso, ¿no es cierto?, cuando la gente está con broncoconstricción, con laringitis obstructiva, bronquitis obstructiva, en general niños, adultos, los médicos nos dan corticoides. Porque justamente, ¿qué hacen los corticoides entonces? Estabilizan la membrana del mastocito. ¿Eso qué significa? Que evitan que estos mastocitos se rompan y liberen, por lo tanto, la histamina a la circulación. Entonces, de esa manera evitan, lógicamente, todas las reacciones alérgicas, el broncoespasmo, la obstrucción de la vía aérea, etc. Entonces, fíjese que entonces, por eso le digo yo, si usted me dice, ¿sabe por qué me da prednisona a mí el médico? Yo no podría saber, porque no sé si tiene una enfermedad autoinmune, no sé si está con bronquitis obstructiva, y así una serie de situaciones en que se puede usar, ¿no es cierto?, este tipo de medicamento. A lo mejor la picó un bicho y tiene una reacción alérgica, y tiene el ojo así, no ve nada. Y también le van a dar corticoides, uveitis, etc. Una serie de patologías. Entonces, basado en eso, fíjese que el cortisol, dijimos nosotros, el glucocorticoide endógeno. Y ese corticoide endógeno tiene una potencia de 1. ¿Cuál es la otra que se ocupa harto aquí? Prednisona. Es la más usada.
que tiene una potencia de 4, es decir, es 4 veces más potente que el cortisol. Aquí voy a tener que agregar, ¿no es cierto?, ahora sacar una de estas y poner aquí Deflazacort, ¿no es cierto?, un nuevo corticoide que tenemos en el mercado y que también, ¿no es cierto?, lo están recetando mucho los médicos. Y ese es el nombre del corticoide, Deflazacort. Y también el Deflazacort tiene una potencia de 4, así que ahora la voy a tener que incorporar en el Power, voy a tener que hacer cambios. Porque hay que ir avanzando, no nos podemos quedar pegados. Que no se note la vejez. Y fíjese que la betametasona y la dexametasona tienen una potencia de 25, es decir, son los corticoides más potentes que existen, la beta y la dexametasona. Pero aquí, miren lo que sale, potencia mineralocorticoide. ¿Se acuerda cuando yo le dije no se olviden de la aldosterona al principio? Bueno, resulta que los corticoides también tienen, y fíjese que el cortisol tiene potencia de 1 y fíjese que la prednisona de 0,8. Por lo tanto, tiene una acción de retención muy importante la prednisona. Por eso, ¿no es cierto?, que estos edemas, estas caras, etcétera, que genera en los pacientes, son producto, ¿no es cierto?, de que tienen una potencia mineralocorticoide alta. Ahora, ¿quién sería ideal desde el punto de vista de corticoterapia? A lo mejor, ¿no es cierto?, estos de acá. Que esto, por ejemplo, no, si pensamos que, por ejemplo, el paciente, supongamos que tuvieran un paciente hipertenso, nos convendría usar un medicamento que no tenga acción mineralocorticoide para que no retenga líquido. Entonces, por ejemplo, ahí a lo mejor sería mucho mejor usar dexametasona que usar, por ejemplo, prednisona. Además, las dosis van a ser más bajas. Aquí, por ejemplo, la dexametasona, la presentación del mercado es de 4 miligramos. En cambio, acá la prednisona tiene presentación de 5 miligramos y tiene presentación de 20 miligramos. Entonces, no se olviden de las potencias. Bueno, efectos laterales ya hemos visto mucho, pero una de las cosas es que la supresión del eje hipotálamo, hipófisis y glándula suprarrenal puede generar atrofias que son reversibles. Síndrome de Cushing, ¿no es cierto?, también se puede generar, ¿no es cierto?, con el uso continuado de dosis altas de corticoterapia. Y fíjense que este monito de acá le muestra una gran cantidad de efectos laterales. Hablamos de las estrías, adelgazamiento de la piel, fíjese que es un efecto lateral que se da con la corticoterapia tópica. Por eso cuando uno usa betametasona, estas cosas que son muy potentes en la vía tópica, hay que tener mucho cuidado. La gente es muy buena para querer comprar betametasona, pero produce adelgazamiento de la piel. Entonces al final, si usted lo toma porque, no sé, tiene algo, una alergia, al final después va a ser peor. Se va a exacerbar más el cuadro con el corticoide. Hay algunos pacientes muy raros, todavía no sé por qué, pero que son alérgicos a los corticoides. Es como raro, ¿no? Porque un antialérgico y ser alérgico a un antialérgico. Por más que leí, no he encontrado algo que me llene. Cosas importantes. Entonces, crónico, osteoporosis, disminución del crecimiento en los niños, no se olviden. Aumento del riesgo de infecciones, etcétera, eso es por su acción inmunosupresora. Ese es el efecto malo que tiene este medicamento. Por la acción mineralocorticoidea puede generar edemas, ya vimos. Y también, ¿no es cierto?, estos edemas, este aumento en la retención de líquido puede aumentar la volemia y también ese efecto mineralocorticoideo puede hacer que los pacientes aumenten la presión arterial. Por lo tanto, ya tienen dos cosas que ustedes vigilar como enfermero o enfermera, ¿no es cierto? Vigilar la presión arterial del paciente y también vigilar, ¿no es cierto?, la glicemia de los pacientes. Cosa muy importante. Nosotros sabemos que potasio es un electrolito que hay que tener mucho cuidado, tanto en las hipo como en las hiper. No olvide lo siguiente.
que este medicamento tiene acción mineralocorticoidea. ¿Qué significa eso? Que se parece a la aldosterona. ¿Y qué es lo que hace la aldosterona? Aumenta la reabsorción de sodio y agua en el túbulo renal. Pero no se olvide que esa reabsorción de sodio en el túbulo renal es 1:1, ¿no es cierto? O 2:1, me parece, con potasio. Entonces, cuando la aldosterona aumenta la reabsorción de sodio y agua, aumenta también la secreción de potasio. Entonces, ¿qué va a pasar? Que como tiene acción mineralocorticoidea, le va a pasar lo mismo que le pasa a la aldosterona. ¿No es cierto? Aumenta la reabsorción de sodio y agua, pero aumenta la secreción. Por lo tanto, puede generar hipocalemia, entonces, el uso de corticoides. Mucho cuidado. También puede producir alteraciones emocionales, depresión, euforia, etc. Aumento del apetito, generalmente cuando a uno le colocan estas dosis inyectables, que a uno intramuscular, estos Sidoten, Rapilente y todo, produce mucho apetito. Eso es verdad. No así es tanto en las terapias orales de prednisona, no se nota tanto, pero en las parenterales sí que se nota mucho el aumento del apetito en los pacientes. El glaucoma, fíjese que sale ahí, no es tanto un efecto sistémico. Esto sería un efecto si nosotros lo usáramos en forma tópica. Por ejemplo, ¿cuándo le podría producir esto? Que usted usara, ¿no es cierto?, algún corticoide que sea de uso tópico. Por ejemplo, betametasona de uso tópico, porque además una de las características de los corticoides son muy lipofílicos. Entonces, ¿qué pasa? Supongamos que a usted le dieron para una alergia acá y resulta que le sale una alergia acá. Y usted viene y se empieza a echar betametasona, una montonera de días acá. Como es tan lipofílico y este tejido de acá es mucho más delgado, ¿qué va a pasar? Puede absorberse y puede entrar, ¿no es cierto?, a la vía ocular, a la corticoterapia, y eso aumenta la presión intraocular, la PIO. Y lógicamente si aumenta la presión intraocular, le va a dar glaucoma al paciente. Por eso es que es algo que tener cuidado, pero eso es más en el uso tópico. Nosotros nos estamos refiriendo básicamente a la vía sistémica. Tiene presentaciones. Ahora el tema es, ¿ustedes han tomado corticoides? ¿Sí? Es que los inhaladores no están aquí, los inhaladores los vamos a ver cuando veamos respiratorio. Pero los inhaladores prácticamente para mí es como una vía local, independiente que entre a los pulmones y todo, pero una vía más bien local, que puede tener algunos efectos sistémicos, pero en general es más local. No tanto como, por ejemplo, que me refiero que generalmente a los niños con rinitis, con cosas que le da como la mamis, como la budesonida y tal. Como que igual se lo dan como por... Depende, porque si son asmáticos, sí, lo usan. Asmático y el budesonía permanente. La budesonía la usan de por vida. Pero eso lo vamos a ver en respiratorio. Pero cuando usted toma algún corticoide, usted han tomado prednisona por alguna, no sé, los picó algo, les dio una bronquitis, ¿sí? Ya, y cuando se la han tomado, ¿a qué hora se la han tomado? A mí me la han inyectado. Ya, pero inyectado es distinto. Pero ¿a qué hora debiera darse, ¿no es cierto?, la prednisona, entonces los corticoides? Porque fíjese que usted tiene que pensar algo importante. Cuando usted le da corticoide a tomar a un paciente, el eje hipotálamo, hipófisis, glándula suprarrenal, liberación de cortisol, se va a inhibir. Eso tiene un efecto que no sé si está en el Power, porque nunca sé, me gusta más hablar. Y eso tiene un efecto muy importante en lo siguiente, que cuando usted usa, supongamos, no sé, ese paciente con una patología crónica y estuvo con... Porque fíjese, ¿sabe? Primero, el gran problema que tienen los corticoides son espectaculares, de bueno, de barato, etc. Pero se fijó la cantidad de efectos laterales que tiene. Entonces, por ejemplo, en este paciente, un paciente con inmunosupresión, alguna patología inmune, en el uso crónico lo empiezan a usar, pero llega un minuto en que son los efectos laterales que se empiezan a presentar todos, que al final tenemos que usar terapias inmunosupresoras.
Tenemos que salirnos de la corticoterapia y pasarnos al metotrexato, a otro tipo de medicamento. ¿Ya? Pero cuando llegara a pasar eso, hay que tener mucho cuidado cuando uno suprime las terapias con corticoterapia. ¿Ah? Porque cuando yo tengo suprimido el eje hipotálamo, hipófisis y glándula suprarrenal, y yo voy a descontinuar un tratamiento que le daba en dosis alta y por mucho tiempo, lo que tengo que hacer, no puedo cortar, ¿no es cierto? Y decir, ¡pa! Listo, no le doy más corticoides. Porque si no, va a producir, ¿no es cierto?, daño a la glándula suprarrenal. Y ese daño es irreversible. Por lo tanto, ¿qué es lo que se debe hacer? Se debe suspender en forma paulatina. Hay distintas maneras. Algunos van bajando la dosis, otros empiezan después día por medio. Hay distintos temas. De hecho, si alguna vez, fíjese, a alguno de ustedes le ha dado algún respiratorio, algún broncopulmonar, alguna terapia, muchas veces, yo siempre les digo, igual que las pirámides invertidas, le dan de repente 5 tabletas por 5 días, 4 por 4, 3 por 3, 2 por 2, una por un día. Porque en el fondo es ir bajando lentamente la dosis. ¿Por qué? Porque eso hace que ese eje que no está funcional se empiece a recuperar en forma paulatina y no le genere daño, por lo tanto, a la glándula suprarrenal. Entonces, muy importante. Pero la hora de administración, ¿cómo es el biorritmo? ¿Cómo se llama? Del cortisol. ¿A qué hora es la hora que liberan más cortisol ustedes? En la mañana, ¿no es cierto? ¿A qué hora? En la mañana, pero generalmente los libros dicen a las 8 de la mañana. Tenemos otro pic de cortisol también, que hace alrededor de las 4 de la tarde. Pero el pic más importante es a las 8 de la mañana. Por lo tanto, entonces, cuando nosotros vamos a usar terapia con corticoides, las dosis en general, si son altas, las más altas, o si una sola dosis alta, se la vamos a dar en la mañana. ¿Por qué? Para que así el pic de cortisol, de prednisona, por ejemplo, que sería corticoterapia, coincida con el pic fisiológico. ¿Se fija? Vamos a tener una correspondencia. En el fondo es como que estamos engañando al organismo y le estamos diciendo este es el pic de cortisol, pero le estamos dando de afuera, exógeno. Corresponda, ¿no es cierto?, con el pic. Por eso, por ejemplo, esa prednisona de 20, cuando usted le dan 20 miligramos, no sé, por 5 días porque tuvo una alergia, no sé, está medio obstruida, el médico le da en la mañana, una en la mañana por 5 días, no le da una en la noche. Ahora, si yo voy a usar, supongamos, 60 miligramos de prednisona, porque el paciente tiene una patología más complicada, bueno, voy a darle 40 miligramos, por ejemplo, en la mañana y le doy solo 20 miligramos en la noche, ¿se fija? Ahí puedo fraccionar la dosis, pero siempre la dosis más alta va a ser, ¿no es cierto?, en la mañana, para que coincida con el pic fisiológico, o con el ritmo circadiano, ¿ves? Ahí hay otro monito para que no se lo olvide, entonces dosis matutina, y si tenemos mucho, le vamos a dar entonces a las 8 de la noche la segunda dosis. Por ahí el otro día yo les cuento, vi un médico que le dio una dosis a las 4 de la tarde, que tampoco es tan loco, porque resulta que fíjese que a las 4 de la tarde es el segundo pic de cortisol, pero este pic es bajo con respecto al otro pic, pero él se lo dio a las 4 de la tarde. A lo mejor, no sé, el paciente tomaría otros medicamentos, no tengo idea. Pero coincidía con algo que es real, que es, ¿no es cierto?, el ritmo circadiano de la liberación de cortisol. Por eso ahora cuando nosotros decimos uso de los corticoides, pucha, imagínense enfermedades reumáticas, parálisis facial también ocupan mucho por su acción antiinflamatoria los corticoides. Inflamaciones agudas, inflamaciones crónicas, inflamaciones de tejidos blandos, enfermedad autoinmune, alergia, bronquitis obstructiva y 30.000 cosas para el uso de corticoterapia. Entonces, que no se le olvide los efectos laterales de los corticoides, porque lo que más tienen que saber el personal de enfermería son los ramos, ¿cierto? Y esta clase es puro efectos laterales, si usted se explicó. No hay nada bueno, los puros usos.
opioides. Esa planta hermosa, ¿no es cierto? La amapola. Un tiempo, ahora no he visto, pero un tiempo vendían, había unas con flor rosada y otras flor blanca, las vendían aquí en Home Center. Uno las puede comprar. Yo no sé si, ¿qué pasó? Que no las vendieron más, no las he visto últimamente. Se sacan alcaloides, que estos alcaloides son los famosos opiáceos. Dice, se clasifican según su origen. Fíjese que hay naturales, semisintéticos y sintéticos. Lo más importante, bueno, dentro de los naturales tenemos la codeína, tenemos la morfina y tenemos la noscapina. Y dentro de los sintéticos tenemos estos famosos zombies, ¿no es cierto? El fentanilo. Y sin lugar a duda, el más usado de todos, tramadol. Ya vamos a ver al final cuál es el problema que tenemos con estas cosas, ¿no es cierto? Porque el tramadol nos genera un problema con los pacientes. La codeína, los jarabes de codeína, otro show con los pacientes. ¿Ah? ¿Qué cosa? Vicodin. ¿Qué es lo que es eso? Creo que también creí que era un opiáceo. ¿Es opiáceo? No, es que no sé ¿cuál es la droga? Es que lo vi en un libro, pero no sé, hace mucho tiempo. Pero decía que era Vicodin. Ya. Ay, espéralo. Bueno, hay muchos opiáceos más, pero vamos a hablar de algunos en específico. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los opiáceos? Fíjense que los opiáceos actúan sobre receptores mu, sobre receptores kappa, sobre receptores LAN. Pero lo más importante, y por eso básicamente nos centramos en ello, son los receptores mu. Mu, así ve. Como ese que usted tiene ahí en la neurona presináptica, y que también esos receptores mu a nivel central están en la neurona postsináptica. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Fíjese que cuando se une el opiáceo al receptor mu, se inhibe, ¿no es cierto?, a la adeninato ciclasa, disminuye el AMP cíclico, pero lo más importante es el final. Inhibe la entrada de calcio a la neurona presináptica. Si no hay calcio en la neurona presináptica, el neurotransmisor no se va a liberar. Y eso es lo que hace. Evita la liberación de neurotransmisor. ¿Pero de qué neurotransmisor? De un neurotransmisor de tipo excitatorio, como es uno de los más importantes, glutamato. Y también, no menos importante, pero menos que la anterior, es la acción a nivel mu, porque cuando se une en la neurona postsináptica, genera, ¿no es cierto?, salida de potasio, ¿no es cierto?, desde la célula postsináptica y produce, por lo tanto, una hiperpolarización de la neurona postsináptica. Y mire dónde están los receptores mu para que se vaya haciendo una idea que también los opiáceos nos generan problemas. Inhibición del dolor. Se une a receptores mu en la localización supraespinal y espinal. Se une a receptores mu en el tronco cerebral y produce depresión respiratoria, que es una de las cosas más importantes que hay que tener de cuidado, ¿no es cierto?, con los opiáceos. Produce alteración en la motilidad gastrointestinal, en la motilidad vesical, a nivel de lo que es la diuresis, la conducta. Puede haber euforia o puede haber, ¿no es cierto?, en los kappa, sedación. Pero fíjense que lo que más hay euforia, es decir, los mu, sin lugar a dudas, son mucho más importantes en los efectos que generan los opiáceos. Y ojo, porque también generan dependencia, ¿no es cierto? Y ahí es donde tenemos el mayor problema con los opiáceos, ¿no es cierto? Fíjense que tiene una escala de... Hay varios opiáceos ahí, pero mire, tiene la codeína,
con el tramadol, que andan en una potencia opiácea similar. Por eso que cuando vimos, ¿no es cierto?, la escala EVA, nosotros dijimos que tanto la codeína como el tramadol eran considerados opiáceos débiles, ¿se acuerda? Por lo tanto, se podían ocupar, dijimos, en la escala, en el peldaño segundo de la escala de la OMS, del dolor. Pero fíjense una cosa, la morfina tiene una potencia de 1, es decir, 10 veces más potente que la codeína, pero mire el fentanilo, es 100 veces más potente que la morfina. Es decir, que cuando uno se esté muriendo de un dolor, qué mejor que le pasen suero con un poco de fentanilo, ¿no es cierto? Sería lo ideal, ¿no es cierto?, para poder dejar de gritar. Profe, estaría bien dar morfina y si no se pasa el dolor, fentanilo. Claro. Sí, no, me hicieron eso. Puede ser fentanilo. Ahora, otra cosa importante es que no, a propósito, que no está, pero que lo tengo en mi cabeza, es que no tienen efecto techo, los opiáceos, a diferencia de lo que les dije de los AINE. Claro, fentanilo le pasan a uno ya cuando los dolores son salvajes en las urgencias, para poder calmar el dolor. Porque lógicamente la potencia analgésica es muy alta. Tenemos también, por ejemplo, aquí remifentanilo, que también son ocupados, ¿no es cierto? Por ejemplo, el próximo semestre lo vamos a ver, por ejemplo, también los opiáceos en UCI, porque ahí vamos a otro uso de los opiáceos. Cosa importante en la farmacocinética y farmacodinámica, fíjense, los receptores muy en general son agonistas algunos totales, otros son agonistas parciales sobre el receptor, pero fíjense que abajo no se olvide de la naloxona. Nunca se le olvide la naloxona porque es un antagonista de receptores opiáceos. Por lo tanto, ¿no es cierto?, en una intoxicación por opiáceos vamos a usar entonces naloxona. Yo creo que en las urgencias tiene que haber naloxona y en el carro de paro tengo entendido que también hay naloxona según lo que yo tengo entendido. Por lo tanto... Y los pabellones igual. ¿Ah? Los pabellones. ¿En los pabellones igual hay naloxona? Sí, porque piense una ¿Ocupan cosa. bombas de remifentanilo? ¿Ah? ¿Ocupan bombas de remifentanilo? ¿Ya? ¿Unas maquinitas? Programadas para... La Vic. Sí, La ocupan para qué, para pasarle el... remifentanilo. Ah, es que como estaba, pensé que me estaba hablando No, la... pero en la naloxona la ocupan como para la reversión, siempre dicen así como vamos a revertir el proceso de la gente. Ah, es que ¿sabe qué? Como que le entendí, dije, ¿cómo no van a pasar juntas? Dije yo, por eso como me perdió. Claro, lógicamente porque en el fondo antagoniza el efecto del opiáceo, porque le bloquea los receptores, ¿se fija? Entonces, muy importante la naloxona, que no se les olvide nunca. Ahora, ¿qué efectos generan? El más importante de los efectos que puede generar es su acción analgésica, que disminuyen aumentan el umbral del dolor. Una de las características, bueno, y por ejemplo el caso de la morfina, que es uno potente, está en el peldaño 3, como el fentanilo, no así lo que decíamos recién, codeína y tramadol, que están en la escala, ¿no es cierto?, en el segundo peldaño de la escala de la OMS. Otra de las características que tiene también es que tienen acción a nivel respiratorio antitusígena y se utilizan solo en tos seca. En realidad para tos seca, uno de los mejores medicamentos es la codeína. El problema es lo que decíamos recién, ¿no es cierto?, que después se nos quedan pegados en el jarabe para la tos. Entonces, ahí tenemos un gran problema. ¿Qué es lo que no se les tiene que olvidar? Que una de las cosas comunes, si al paciente empieza con tramadol, dosis baja, etc., náusea y vómito es el efecto lateral más común. Hasta un 40% de los pacientes al principio del tratamiento van a presentar náusea. Por lo tanto, eso a usted no se le puede olvidar, porque usted, ¿no es cierto?, si tiene alguna paciente que empiece con alguna terapia, otra de sus labores es la educación, ¿no es cierto? Por lo tanto, usted tiene que advertirle a esa paciente que al principio del tratamiento van a haber náuseas, que no puede suspender el medicamento, pero lo que sí puede hacer es usar coadyuvante.
Es decir, si la paciente tiene vómito, bueno, podrá tomar domperidona para los vómitos y bueno, y si tiene mucho vómito, le daremos ondansetron, que es un antiemético más potente que domperidona. Pero no nos puede dejar, ¿no es cierto?, el medicamento en sí, el opiáceo. Fíjese, el efecto sedativo es una de las acciones importantes, deprime la atención y la concentración. Entonces, por ejemplo, en las UCI, ¿no es cierto?, ocupamos el fentanilo, el remifentanilo, etcétera, morfina podría ser, por su acción sedativa. Por ejemplo, ¿no es cierto?, cuando uno se está por ir de este mundo, generalmente, ¿no es cierto?, le colocan estas bombas con morfina para que uno esté en un estado sedado hasta que deje de respirar, ¿no es cierto?, para que la persona no sufra y tenga una muerte terminal tranquila, ¿no es cierto?, y no esté usted al lado esperando que se va a morir su persona querida y esté sufriendo. Usted va a ver que duerme y de repente se va a quedar, ¿no es cierto?, en ese respiro. El estado depende, veíamos, la euforia es lo que más se da por los receptores MU, que es bienestar y dependencia, ¿no es cierto? Y ese es el problema, ¿no es cierto? Cuando algo nos genera bienestar, queremos seguir con el la coca. Bueno, no, esto tiene cafeína. ¿Qué cuesta tanto? Y es la única bebida que tomo. No puede faltar coca en mi casa. Hoy día abrí la última, así que a la noche cuando vuelvo a mi trabajo tengo que pasar a comprar. He salido en la noche a comprar. ¿Qué vamos a tomar con mi señora? Igual es adicta, todos son adictos a la coca. Y no hay coca, me tengo que salir a comprar. Entonces, fíjese, el efecto sedativo. Y otra cosa muy importante, ojo con la depresión respiratoria. Porque eso significa, por ejemplo, que tenemos que tener cuidado, por ejemplo, en los niños. En los niños no podemos usar opiáceos porque sí, porque se nos ocurrió nomás. En general no los podemos usar porque la depresión respiratoria es algo que limita el uso, ¿no es cierto?, de los opiáceos. ¿Ah? Pasa lo mismo después en la UCI. Cuando vamos a usar algún sedativo, por ejemplo, nos complica usar fentanilo, remifentanilo, etc. Entonces, tenemos que usar, incluso hay alguna droga, ahora unas nuevas que han salido, que una de las características es que no producen depresión respiratoria. Pero ese cuento lo vamos a contar el próximo semestre, no en este. Muy importante, el tracto gastrointestinal produce estreñimiento, constipación, como le quiera llamar su paciente. La palabra que quiera usar, porque los pacientes usan la palabra que ellos usan, no la que uno quiere que use, ¿no es cierto? El paciente, ¿usted cree que un paciente va a decir que está constipado? No. ¿Cree que un paciente va a decir que está con estreñimiento? No. ¿Qué es lo que dicen los pacientes, cree usted, en la farmacia? No puedo No, dicen, no, por algo estoy chancado. Porque, es que ¿sabe por qué le digo? Porque fíjese que una de las cosas más difíciles es hablar después. Porque a usted le va a pasar cuando usted vaya a hablar con su paciente, cómo encuentra las palabras para que su paciente le entienda. ¿No es cierto? Porque usted no le va a poder decir, sabe, tiene que tener cuidado porque le va a producir, porque los receptores no van a tener idea. ¿Ya? Usted tiene que hablarle con palabras que le pueda entender el paciente. ¿No es cierto? Ahora, de repente hay pacientes que ocupan algunas palabras que en mi jerga ni siquiera yo las conozco. Entonces, como que me quedo así, como que no entiendo. ¿Te fijas? ¿Para qué decirle cuando van a comprar otras cosas? Por lo tanto, ojo, porque ese paciente va a estar con estreñimiento, con constipación. Y aquí también tenemos que usar coadyuvante. Lo que más se usa, por ejemplo, es la lactulosa en jarabe. Y lo otro que se puede ocupar mucho ahora son los polietilenglicol, los PEC. El PEC 3350, que es un polvo que se usa mucho. En general, después vamos a ver más adelante en digestivo, son lo más fisiológico que hay. ¿Ah?
sobre todo el PEC, aún mucho mejor que la lactulosa. Por lo tanto, son dos cosas entonces que no se nos debe olvidar de partida entonces con estos pacientes, porque esos pacientes que toman tramadol siempre se ponen estíticos. Y como no se los dicen, como que piensan que el remedio le está haciendo mal y como que lo quieren dejar, etc. Entonces por eso es que uno tiene que enseñarle, decirle no, ¿sabes? Bla, bla, bla. Pueden producir también retención urinaria. Muy importante, produce miosis. Nosotros no nos hemos visto autónomos, ¿no es cierto? No, sistema nervioso autónomo. No, acuérdense que la miosis, ¿qué es lo que es? ¿Que se achica o que se agranda? No. Se achica. La miosis se achica, la pupila. Cuando se agranda, eso se llama midriasis. ¿Ah? ¿Sabe por qué le digo que es importante la miosis? Porque cuando uno tiene un gallo que llega a tomar una urgencia intoxicado, etc., los ojos lo primero que lo delata, la miosis. ¿Ah? Una de la triada de la intoxicación por opiáceo es justamente, bueno, la depresión respiratoria y la miosis. Y fíjense que una cosa importante, produce liberación de histamina también los opiáceos, lo que producen vasodilatación, enrojecimiento. ¿Ah? ¿Se acuerda cuando yo les decía, tengo un enredo con el otro lado? Vasodilatación, todavía no hemos visto cardiovascular aquí. Pero bueno, todas las vasodilataciones generan rubefacción, se pone color, uno como que tuviera mucho calor en la cara, está rojo, ¿no es cierto? Y ojo, porque esa liberación de histamina puede generar a nivel pulmonar broncoconstricción, ¿ah? Que se podría dar entonces con este paciente. Pero hay una cosa muy importante, esta vasodilatación genera hipotensión. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque toda la gente cuando habla de los opiáceos dicen que suben la presión y bajan la presión, no suben la presión los opiáceos, para que nunca se les olvide. Por esa razón, fíjese que así objetivamente, un médico, si tiene un paciente con mucho dolor, entre darle un Coxib, entre darle, no sé, ketoprofeno, ketorolaco y todo, objetivamente es mucho mejor darle un opiáceo, una mayor potencia analgésica, pero tiene que ser controlado el uso. Si es ahí, ¿no es cierto?, donde vamos a pasar. Porque ¿saben lo que pasa? Que los pacientes sobrepasan a los médicos. Es igual que las mamás con los pediatras, sobrepasan al pediatra. Todos los pediatras al final le dan amoxicilina porque la mamá le quiere dar amoxicilina y para que la mamá deje de hablar, le dan amoxicilina. ¿Ah? Y pasa lo mismo con el tramadol. Entonces, ¿qué pasa? Los médicos le dan una receta, uso permanente por 1 año. Entonces, en 1 año ya ese paciente se va a hacer totalmente dependiente. Después, cuando no tenga receta, ¿qué pasa con los de la tos? Pues antes, cuando los jarabes para la tos de codeína eran sin receta, como ahora que estamos tan controlados, los vendían a destajo. Entonces, ¿qué pasaba? Que los tipos andaban locos después cuando ya se empezó a controlar la codeína en Chile, andaban locos consiguiendo jarabes para la tos. Entonces, aquí tenemos un gran problema. ¿Y quiénes creen ustedes que son las personas que más adicción tienen a estos medicamentos? ¿Qué fuente laboral tienen? Área de la salud. Todos así como ustedes que trabajan en los hospitales. Porque si ustedes se han fijado, ¿no es cierto?, toda esta gente que se ha inyectado y se han muerto en los hospitales, es porque tienen acceso a fentanilo, a todas estas cosas. Bueno, a ustedes después les va a tocar, a los que trabajan en el hospital, que se pierden las cosas de repente. Porque hay mucha adicción, por eso le digo, ¿no es cierto?, y con otras cosas más, ¿se fija? Pero donde tenemos mayor problema, claro, no hablemos de la gente que se dedica solo a eso, pero en el personal de salud es donde tenemos un tope con los opiáceos. Y aquí es lo más importante de los opiáceos, que generan dependencia, generan tolerancia y generan adicción. Fíjense, la dependencia, ¿no es cierto?, es un fenómeno físico.
Dice, síndrome de abstinencia si la droga se retira abruptamente o si se administra un antagonista. Es decir, lo que le digo yo, ese tipo que consume algún opiáceo, fentanilo, no sé, y de repente no tiene la droga, digámoslo así, se produce un síndrome de abstinencia. Eso significa que a los 3-4 días ese tipo va a estar irritable, taquicardia, temblores, etc. Es decir, olvídese. Entonces, primer problema. Segundo, lo que decíamos, la tolerancia, que ya lo vimos, ¿no es cierto? No solo con estos medicamentos, es decir, cada vez más dosis para lograr el mismo efecto que teníamos al principio del tratamiento. Es decir, ya no me voy a tomar un tramadol, a lo mejor ahora me tomo 4 o 6 tramadol al día y el dolor, digamos, y tengo el mismo efecto que cuando me tomaba uno. Y ya lo más digamos, problemático es la adicción, porque ya es un fenómeno psicológico. Fíjese, es un deseo irresistible. Aumento de la dosis, tremenda preocupación por adquirir la droga, venta, es decir, uso continuado a pesar del daño, etc. Esta persona, cuando ya estamos con dependencia, cuando estamos con adicción, es un gran problema. Yo, por ejemplo, con la codeína nosotros tenemos muchos problemas en la farmacia, nos tratan de falsificar recetas, es decir, en los días de turno de noche, típico que llegan unos gallos a comprar con una receta. Yo le digo, respire, le digo, no se va a ahogar. ¿Se fija? Y puras recetas chancletas, si uno se da cuenta. Es decir, nadie va a ir a comprar un jarabe de codeína con una receta de Santiago a las 11 de la noche a San Felipe. Tendría que ser pasado para el otro lado, ¿no? Entonces, y el tramadol, bueno, el tramadol es un problema ya en las poblaciones mayores, porque para los dolores, para todas las enfermedades crónicas, toman mucho tramadol y también quieren lo único que les quita el dolor. Entonces ahí nos vamos al otro extremo y también hay dependencia. Entonces, todo eso se va dando, ¿no es cierto?, con el uso de estos medicamentos. ¿Qué hora es? Por 4. Ya, descansemos